Buen día, ¿cómo estamos? Venimos hoy a celebrar esta fiesta realmente, donde venimos a recordar a aquel que es nuestro Salvador y Señor. Ahora, si yo te preguntara hoy a dónde está Cristo, seguramente vas a pensar en la siguiente canción que cantamos recién. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. Mirá, si hoy vos vas al Gólgota, allí donde Cristo fue crucificado, ¿sabés qué vas a encontrar? Nada, seguramente un lugar turístico que haya que pagar entrada. Si hoy vas a las tumbas ahí en Jerusalén y buscás, intentás investigar dónde se encontraba la de Jesús, que supuestamente está, vas a entrar y ¿sabés qué va a haber? Nada. Ahora, si vos levantás la mirada a los cielos, vas a encontrar al Hijo de Dios sentado a la derecha de Dios mismo. Y eso es lo que hoy quiero que reflexionemos juntos y veamos. A Cristo como Señor, a Cristo como Rey, a Cristo como aquel que está sentado a la diestra de Dios. Para eso acompáñame a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 21. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo allí. Dice lo siguiente: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Mirá, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, al tercer día resucitó, y la resurrección de Cristo, ¿sabe lo que es? Es la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y en ese momento, días después, Cristo asciende a los cielos y es exaltado por Dios mismo. Dios mismo lo pone por encima de todo, le da autoridad sobre todos y sobre todo. Cristo ha sido exaltado por Dios, ha sido coronado por Dios mismo, como Señor, como Rey, como Salvador. Entonces hoy Cristo, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Él está por encima de todos y de todo. Y fíjate lo que dice el versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Y mira esto, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y el 23 dice la primera parte, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la idea de Pablo aquí? La idea de Pablo es la siguiente. Muchos de nosotros tenemos jefes, ¿o no? Pero tu jefe es tu jefe ¿durante qué horarios? Supuestamente laborales. Espero que tu jefe no te llame cuando estés en tu casa. Pero tu jefe en los horarios laborales y los días en los que vos trabajás en la semana, ¿o no? Ahora, ¿tu jefe es el jefe del que tenés al lado? No. Tu jefe es tu jefe. Sería muy ridículo que venga tu jefe y me dé órdenes a mí. Ahora, la idea de Pablo acá, ¿cuál es? Mirá, aquel que es cabeza de la iglesia es a su vez autoridad de todos y de todo. ¿Te das cuenta? Vos le debés honra a tu jefe, pero yo no. Le debo honra como ser humano a lo sumo, pero no como jefe. Pero aquel que Dios puso como autoridad de todo, también lo puso como cabeza de su iglesia. Él es autoridad de su iglesia, Él es jefe de su iglesia. Y quiero que esta mañana veamos qué significa, tres cosas de lo que significan que Cristo sea cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué implica esto para la vida de aquellos que han creído en Jesús, que están unidos a Cristo, que son miembros de esta iglesia, de este cuerpo? Tres cosas que significan que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Y en primer lugar pensaba esto: la cabeza en el cuerpo humano es quien ejerce autoridad, ¿o no?
Todos tus movimientos, todas tus palabras, todo lo que vos haces va dirigido literalmente por la cabeza. La cabeza es autoridad del cuerpo, la cabeza a su vez es quien ocupa el lugar de mayor preeminencia. Es lo más visible, es lo más vistoso. Algunos serán más cabezones, otros menos, pero la cabeza ocupa un lugar de preeminencia. La cabeza es la autoridad del cuerpo. Y cuando la palabra de Dios se refiere a Cristo como Señor, como aquel que es amo, como decía Javi recién, aquel que ejerce dominio, aquel que ejerce autoridad. La cabeza es quien ejerce autoridad sobre su cuerpo. Y Cristo es quien ejerce autoridad sobre su iglesia. Mira, Cristo es la autoridad de esta iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Aquellos que han creído en Él, sus miembros. Entonces Cristo es la autoridad tuya y mía. Cristo es tu autoridad. Cristo es mi autoridad. Cristo es a su vez autoridad de los ministerios. Los ministerios no te pertenecen a vos, no le pertenecen a un líder, no le pertenecen a Cristo. Cristo es autoridad sobre toda su iglesia, sobre todos aquellos quienes la componen. Y Cristo ejerce autoridad sobre su iglesia, ¿sabe cómo? A través de su palabra. Ahora, ustedes pensarán, bueno, pero tenemos pastores y líderes, y sin dudas. Ahora, los pastores y líderes son aquellas personas a las cuales Cristo delegó autoridad. Y la única tarea de pastores, líderes o lo que fueren es proclamar lo que la autoridad, lo que la cabeza dice. Y al final todos quedamos subordinados y sujetados a una sola cabeza, que es Cristo. Cristo es la autoridad, la cabeza de esta iglesia. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros? Bueno, quizás la solución o respuesta más lógica que Cristo es la autoridad de la iglesia es que ni vos ni yo somos la autoridad de la iglesia. Ni vos ni yo somos señores, amos, dueños de la iglesia. Y esto es algo a lo que Dios advierte allí en 1 de Pedro. Él dice, Pedro, dirigiéndose a esos cristianos que estaban siendo perseguidos, y cuando está hablando específicamente de los pastores, le dice a los pastores, tengan cuidado de no enseñorearse de la grey de Dios. Que si bien es para pastores y específicamente para ellos, pero es aplica a todos nosotros. Acompáñame ahí a Mateo, capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Si bien allá Pedro le dice a los pastores tengan cuidado de no enseñorearse de la iglesia, acá vamos a ver que no es solamente para pastores, sino que es para cualquiera que haya creído en Cristo, para cualquier discípulo de Jesús. Santiago y Juan le habían pedido algo a Jesús medio particular. Señor, queremos sentarnos al lado tuyo. Queremos que nos des honor y gloria. Y los discípulos cada 2 por 3 discutían a ver quién iba a ser el más importante de ellos. Y fíjate lo que les dice acá el Señor. Mateo capítulo 20, versículo 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre, ni aún la cabeza de la iglesia, ni aún la autoridad y Señor de todo y sobre todo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjate qué paradoja esto. Aquel que realmente es Señor, aquel que realmente es autoridad, fue siervo. Se hizo siervo. No solamente cuando vino a este mundo, sino actualmente hoy como rey, Él sirve a su iglesia. ¿Cuánto más nosotros que no somos autoridades, ni señores, ni reyes, debemos imitar esta actitud
de nuestro Señor, Rey y autoridad. No debemos enseñorearnos de la iglesia, es decir, de las personas, de los ministerios, ni aún de nuestra propia vida, porque no nos pertenece, le pertenece a Cristo, solamente a Cristo. Todo lo que vos sos, todo lo que vos tenés, todo lo que vos hacés, pertenece y fue dado por Cristo, aquel que es Señor. La idea de enseñorearse, ¿sabe cuál es? Es actuar, vivir como si fuera dueño de algo sin serlo. Hay mucha gente que se enseñorea de cosas de manera ilícita e ilegal, que se comportan como dueños, pero no están los papeles, no son los dueños. Ojo con enseñorearnos de aquello que le pertenece a Cristo. Hay por lo menos dos actitudes que Cristo revela o marca respecto de aquellos que quieren enseñorearse o aquellos que se creen señores y dueños. Primero dice acá el NTV, estos gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. La idea de prepotencia es esta idea de avasallar, de que mi palabra sea la que valga, de que mi idea sea la última, de que mi opinión sea la que cierre toda discusión y toda idea, de que lo que yo diga, piense y haga se cumpla y los demás lo obedezcan. ¿Actúas con esta prepotencia? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En el ministerio donde el Señor te puso? A su vez dice, y los funcionarios hacen alarde. Alguien que se enseñorea de aquello que no es suyo, alguien que es prepotente a su vez, alardea. Y alguien que alardea es alguien que busca, ¿qué cosa? Ser visible, ser aplaudido, ser visto, ser reconocido como un señor, como un rey. ¿Sos prepotente? ¿Alardeás? Porque esa no es la actitud que deberían marcar aquellos que son siervos. Si vos entendés, si entendemos, si somos conscientes de que Cristo es el Señor y autoridad de esta iglesia y de nuestra vida, vamos a imitar una actitud contraria a esta. Vamos a ser sirvientes de los demás. Y alguien que sirve, alguien que tiene una actitud de siervo, entiende que es un miembro del cuerpo y no la cabeza. Entiende que Dios lo puso como miembro y puso a otro también como miembro, de igual valor, igualmente amados por Él. Entiende que no es único, irrepetible e indispensable, sino que es un miembro del cuerpo igual que el que tiene al lado. Alguien que es siervo busca un beneficio, sin duda, pero el beneficio que busca es el bien del otro. No busca un beneficio propio, no busca alardear de lo que hace, sino que su único beneficio, su único alarde, si podemos llamarlo así, es el bienestar del que tiene al lado. El siervo lo único que busca es obedecer a su Señor, a Cristo, y amar a quien tiene al lado, hacerle bien al quien tiene al lado. No hace nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad, considerando al otro como mejor que sí mismo. ¿Estás actuando como Señor o como siervo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la autoridad de todas las cosas. Una segunda cosa que pensaba o punto que pensaba respecto a Cristo como cabeza es que Cristo es quien edifica su iglesia. Búscame ese pasaje que está allí, Efesios 4. Versículo 16. Efesios 4, versículos 16. Vimos allí en Efesios 1 que Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia y acá, fíjate lo que dice Pablo. Dice, Él hace,
hablando de Jesús. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Alguna vez escuchaste la frase mente sana, cuerpo sano? ¿Sí? Una frase de griega que lo usa un club de fútbol de Argentina. Y es la idea de, si tu cabeza está bien, el cuerpo va a funcionar bien. Y de algún sentido, biológicamente, estuve ahí curioseando. La cabeza el cerebro hace que el cuerpo se desarrolle bien. Maneja ahí el sistema nervioso, el sistema hormonal. Entonces, la cabeza, el cerebro influye en el crecimiento del cuerpo. Si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Ahora, si la cabeza está bien, el cuerpo se va a desarrollar y va a crecer. Y nosotros tenemos a Cristo como cabeza. Y Él es quien produce crecimiento en su cuerpo. ¿Te acordás ahí en Juan 15 cuando el Señor dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer, el que permanece en mí llevará fruto. ¿Y por qué lleva fruto? Porque es la vid la que nutre al pámpano. Es Cristo quien nutre a su cuerpo. Es Cristo quien te hace crecer a vos y a mí. Es solo Cristo. De Cristo es el crecimiento. Veíamos con el Dani hace un par de semanas ese pasaje donde Cristo habla de su iglesia y está hablando con Pedro y le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Cristo quien edifica. Es Cristo quien construye. Es Cristo quien toma una piedra y la hace preciosa. Y es Cristo que cuando toma esa piedra y la hace preciosa, la pule y la encaje y la acomode en su cuerpo. De Cristo viene el crecimiento. Pregunta, ¿de Cristo viene el crecimiento numérico o de Cristo viene el crecimiento en madurez de la iglesia? Ambas. Ambas. Si vos hoy has creído en Cristo y fuiste salvado, es porque Él te añadió a su iglesia. ¿Te acordás de ese pasaje en Hechos, capítulo 2? Que estaba la iglesia reunida, que compartían todas las cosas, que alababan a Dios juntos, y cada día el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos. Fue el Señor quien te salvó a vos. Ahora, ¿cómo el Señor te salvó a vos? Cuando uno de nosotros te compartió la buena noticia. Es Cristo quien te salvó, es Cristo quien te añadió a este cuerpo. Fuiste salvado por Él, fuiste añadido por Él. Ahora, también es Cristo quien hace crecer en madurez al cuerpo. Hay un pasaje allí en Hebreos capítulo 13 que está hablando, el autor de Hebreos está terminando la carta y él dice en un momento que Él, hablando del Señor, que Él produzca en ustedes todo lo bueno que a Él le agrada. Fíjate esto, que el Señor produzca en vos todo lo que al Señor le agrada. Es Él quien produce en vos madurez, santidad. Él es quien te santifica. Todo crecimiento literalmente viene por Él. Ahora, acá hay algo maravilloso. Que el Señor, siendo cabeza de su iglesia y quien edifica su iglesia, Él en su soberanía, Él en su creatividad, decide usar los medios para este crecimiento. ¿Y sabes cuál es el medio y la herramienta y el instrumento que Él usa para este crecimiento? Vos y yo. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 3, perdón. Pablo entendía muy bien esto. Pablo sabía que Cristo era quien edificaba su iglesia, pero él entendía también cuál era el rol de la iglesia, el rol tuyo y mío. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Fíjate lo que dice el apóstol allí. La iglesia de Corintio era una iglesia que se jactaba mucho, que luchaba y pecaba en cuestiones de orgullo, quizás igual que nosotros.
que por ahí subía uno por encima del otro. Algunos eran partidarios de Apolos, otros eran partidarios de Pablo. Y fíjate lo que dice en el versículo 5. Después de todo, dice Pablo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solos somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa, es fuerte esto, no interesa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Y fíjate pues ambos, Apolos y Pablo, somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Es Cristo quien edifica su iglesia, pero Él en su soberanía decidió contratar trabajadores. Él invita a su iglesia, a su cuerpo, a que sean sus colaboradores. Colaboramos. Solamente colaboramos. No interesa el que planta o el que riega. Se interesa que Él es quien edifica, quien da el crecimiento. Pero cabe hacernos esta pregunta. Si es Cristo quien salva personas y es Cristo quien hace crecer en madurez a cada uno de nosotros, ¿estás colaborando con Él en este plan? ¿Estás predicando el Evangelio en el lugar donde estás? ¿Estás amando a tu hermano, cuidando a tu hermano, ayudando a tu hermano, buscando el bien de tu hermano? ¿Estás colaborando? Ahora la otra pregunta que también debemos hacernos es, ¿estás dejando que otros colaboren en tu vida? ¿Estás dejando que otros, de alguna manera, entre comillas, se metan en tu vida para ayudarte? Porque si bien cada uno de nosotros es colaborador de Dios en esta tarea, también debemos dejar que los colaboradores de Dios participen en mi vida. Y así ser bendecido, así ser maduro. ¿Estás colaborando? ¿Te estás dejando colaborar? ¿Te estás dando a conocer por otros? Es Cristo quien edifica su iglesia. Y vamos al último punto que pensaba respecto a Cristo como cabeza de la iglesia. Y es que Cristo ama profundamente a su iglesia. Me preguntaron una vez a un teólogo muy reconocido, que ya falleció hace algunos años, autor de muchísimos libros, conferencista, alguien realmente conocido por el ambiente cristiano. Le preguntaron, ¿cuál es la enseñanza, cuál es la doctrina que más te ha costado comprender, que más te ha costado entender? Y esta persona responde sencillamente, la enseñanza, la verdad que más me cuesta comprender es cómo Cristo ama a un pecador. Cómo Cristo me ama, cómo Cristo te ama. Acompáñame allí a Efesios, capítulo 5. Vimos en Efesios capítulo 1 que Cristo es autoridad de la iglesia. En el capítulo 4 que Cristo es quien edifica su iglesia por medio de nosotros. Y en el capítulo 5, versículo 25, acá Pablo, si bien se dirige a los esposos, y lleva a los esposos a mirar el amor de Cristo por su iglesia. No para que se sientan mal los esposos solamente, sino para que vean cuán grande es el amor de Cristo y los influencie a amar. Y fíjate lo que dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Cristo ama profundamente a su iglesia.
Cristo te ama a vos profundamente. Y vemos que acá Pablo usa el término amor, este amor ágape, que hace un mes nos compartía Pablo Turchi, este amor sacrificial. Y lo usa en tres sentidos, en términos pasados, en términos presentes y en términos futuros. Él entregó su vida por su iglesia. Cristo murió en la cruz por su iglesia. Cristo pagó los pecados de su iglesia. Cristo libró a su iglesia del temor a la muerte y la salvó. Cristo amó profundamente a su iglesia en aquella cruz. Pero también Cristo ama a su iglesia y Él la hace santa y la limpia y la purifica. Quizás si te pregunto hoy a vos, ¿ves imperfecciones en la vida del otro que tenés al lado? ¿Sí o no? Sí, ves imperfecciones. Y muchas veces podemos quejarnos de la iglesia, de lo imperfecta que está, de lo imperfecto que son algunos, siempre el otro. Ahora te pregunto, si toda la iglesia, todos los miembros fueran como vos, ¿cómo sería la iglesia? Perfecta, diría alguno. ¿Sería imperfecta o no? La iglesia es imperfecta. Si no te diste cuenta, bueno, ya te darás cuenta. Pero la iglesia es imperfecta. Somos imperfectos. Es un pueblo salvado por Dios, un pueblo de pecadores salvados por Dios, amados por Cristo en la cruz y santificados por Cristo hoy. Cristo hoy está limpiando y santificando a su iglesia. A medida que, ¿qué? Ahí dice, por medio de la purificación de la palabra de Dios, a medida que su pueblo oye y obedece. Cristo santifica a su iglesia a medida que su pueblo, que su cuerpo, escucha y obedece. Mirá el que tenés al lado y cuando veas sus imperfecciones y tenga motivos para quejarte, quizás motivos justos, pensá en esto. Cristo ama profundamente a esa persona y Cristo está obrando y trabajando en la vida de esa persona. Sé un colaborador, no una piedra de tropiezo. Y Cristo ama profundamente a su iglesia en términos pasados, Cristo ama profundamente a su iglesia en términos presentes, y Cristo amará profundamente a su iglesia en el futuro y la va a presentar para sí mismo perfecta. Perfecta. Hermano, amigo, ya no tendremos más pecado cuando Cristo vuelva a buscarnos y estemos con Él. Estaremos con Él y seremos glorificados por Él, seremos perfeccionados por Él. Ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni maldad. Cristo hará perfecta su iglesia. Aquellos que han creído en Cristo tienen que tener la seguridad, tenemos que tener la seguridad de que Cristo me amó, Cristo me ama y Cristo me amará. Y no depende de mi comportamiento, conducta o rendimiento, depende de Él. Él decide amarme. Y es quizás este punto, el punto en lo que más el enemigo nos puede llegar a atacar, en que Cristo no te ama, en que has perdido el amor de Cristo por cómo te comportás, por tus cosas en la vida, por las cosas que estás pasando, quizás por tus luchas. No, Cristo te ama, a pesar y pese a eso. Cristo no te aborrece a vos, aborrece tu pecado, pero no te odia a vos. A vos te ama. Realmente te ama, profundamente te ama. Cristo cuando ve un pecado en vos y está trabajando en vos, Él no se pone contra tuyo, sino que se pone al lado tuyo contra tu pecado. Él aborrece tu pecado, igual que debemos aborrecerlo nosotros. Entonces cuando vos veas en tu hermano, en el que tenés al lado un pecado, no lo aborrezcas a él, aborrece su pecado, pero a él amalo profundamente. Y cabe hacernos la última pregunta, la misma quizás que Jesús le hizo a Pedro ahí en Juan capítulo 20, 21. ¿Amás a Cristo? ¿Amás a su iglesia? Porque Cristo ama profundamente a quienes salvó. Hay un viejo himno, un viejo coro de niños, muy sencillo, que resume la verdad más impresionante de Cristo como cabeza de su iglesia. Y dice así, la letra es muy sencilla.
Jesús me ama, esto yo lo sé. Jesús me ama, esto lo sé. Y venimos a recordar ese amor, ese sacrificio de nuestro capitán, de nuestro jefe, de nuestro líder, de nuestro rey, quien se hizo siervo, quien dio su vida por amor a vos y a mí. Cristo te ama. Eso lo tenés que saber.